Hebreos capítulo 11, los versículos 1 al 7. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que es inspirada, y como siempre, Señor, queremos suplicarte que hables a nuestras vidas, que podamos recibirla y entenderla, que podamos aplicarla con humildad, con sencillez, que seamos transformados y sobre todo que te podamos ver a ti, Señor Jesucristo, que podamos ver tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Muy bien, hermanos, la semana pasada hicimos una pausa en nuestra exposición y tuvimos una enseñanza temática, pero hoy vamos a retomar entonces los sermones expositivos que venimos haciendo del libro de Hebreos. Para las personas que nos acompañan por primera vez, nosotros enseñamos todo un libro de la Biblia, texto por texto, de una manera expositiva. Entonces, para entender algo del contexto, como ya lo habíamos visto desde el capítulo 10-19, esta porción hace parte de una sección práctica de la carta. En el sermón anterior, en Hebreos 10 del 26 al 39, veíamos una exhortación muy fuerte, donde habían serias advertencias para no llegar a abandonar la fe. Hablamos sobre la identidad de los que apostatan, el juicio que van a recibir esas personas por haber estado dentro del contexto de la fe y en determinado momento decidir apartarse completamente de la fe. Hablamos sobre la responsabilidad de castigo en relación al nuevo pacto, estando Cristo, siendo superior Cristo, pues hay una responsabilidad más grande. Y finalmente hablamos sobre todo lo necesario para ser preservados y avanzar en la vida cristiana. Nosotros estábamos viendo que los hebreos al principio de sus vidas cristianas perseveraron contra los enemigos del cristianismo. Ellos sufrieron persecución, burlas por su fe, insultos, pero ellos se mantuvieron en unidad, ayudaron a otros creyentes que estaban sufriendo con ellos, que estaban sufriendo la cárcel. Ellos fueron a esos lugares seguramente sin tener temor, porque podían recibir el mismo castigo, y sufrieron con gozo incluso pérdidas materiales. O sea, estas personas estaban sufriendo una gran persecución hasta que sus bienes fueran confiscados por el Estado en ese momento. Pero ellos ponían su mirada en la herencia eterna. Los hebreos habían vivido conforme a la voluntad de Dios en esa primera etapa de su vida, pero ahora cuando empiezan a experimentar un tiempo de paz, estaban bajando la guardia. Se habían tornado más bien perezosos, inconstantes, ya no estaban perseverando y estaban siendo tentados a volver otra vez al judaísmo, a volver otra vez a la fe judía. Y esta carta, que básicamente veíamos que no era una carta, sino es más bien un sermón, es un sermón de un pastor realmente, y tal vez uno de los sermones más antiguos que tenemos en la historia. Es una exhortación precisamente para estas personas, para que no vuelvan atrás, para que sigan adelante.
Y en esos pasajes el autor les llama a no perder la confianza, a resistir constantemente, pacientemente, haciendo la voluntad de Dios para obtener la promesa, porque lo que ellos tienen es mucho mayor que el sistema del Antiguo Testamento. Cristo es superior a todos los personajes del Antiguo Testamento, porque Él es el cumplimiento de todo, porque Él es Dios, porque Él es el autor del nuevo pacto, y la promesa es la plenitud de las bendiciones del nuevo pacto que tendrán lugar en la segunda venida de Cristo. Ellos deben perseverar por esas bendiciones que están ya aseguradas. La segunda venida de Cristo con la plenitud de todas esas bendiciones es un acto real, pero futuro. Hay que perseverar con paciencia hasta ese día. En ese peregrinaje muchos se irán, se quedarán atrás, se desviarán, pero otros, los que son verdaderamente creyentes, perseverarán. Ellos son de los que avanzan. Y en nuestro peregrinaje encontramos diversas tentaciones y obstáculos, pero el llamado es estar siempre en ese avance constante. Los creyentes se distinguen por esta fe perseverante que es usada por el Señor precisamente para preservarnos. Y el autor nos recuerda que los creyentes no retroceden, sino que tienen como fruto el avance constante hacia esa meta. Ahora en la porción que vamos a ver, el autor continúa hablando sobre esta fe que trae una perseverancia constante y que es fundamental en la vida cristiana, y nos da varios ejemplos en la historia del Antiguo Testamento. Entonces, inicialmente vamos a ver una definición de la fe en la práctica, no una definición teológica, sino una definición en la práctica, aunque vamos a mirar un poco lo que es la fe. En segundo lugar, la fe del creyente acerca de la creación de todas las cosas, y vamos a ver tres ejemplos, el de Abel, Enoc y Noé, sobre la fe. Y hermanos, estamos en una carrera constante donde somos llamados a esforzarnos, a ser diligentes en avanzar hacia la meta, a despojarnos de todo lo que nos limita en el avance, poniendo nuestra confianza en el Señor. Este capítulo 11 no puede ser leído sin el capítulo 12, porque el capítulo 12 da el contexto de todo lo que está aquí. El capítulo 12, vamos a leer dos versículos, el versículo 1 y el 2 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, lo que se nos va a presentar aquí no es algo ajeno a nosotros, o como dicen algunos, los héroes de la fe. No, esto es la fe de los hijos de Dios. No piense que esto no es para usted, esto es precisamente para usted. Y en primer lugar, somos llamados a examinar qué es la fe. El autor lo explica diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En primer lugar, si miramos en el sentido teológico, aunque el autor no es su enfoque principal, la fe es vista aquí como una responsabilidad. El evangelio es predicado y se llama a todas las criaturas a creer y confiar en las promesas, provisión de Dios para salvación. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay responsabilidad, por lo tanto, si alguien se niega a creer en la verdad de Dios, pues está rechazando y irresponsable. Pero también en la Escritura vemos que es una obra de Dios. Dios obra en el hombre que está completamente muerto en sus delitos y pecados, y le da vida y fe para que pueda apropiarse de sus promesas. Pablo dice a los Efesios: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Creemos o tenemos fe según la operación o el poder de su fuerza? Una vez que creemos, ahora, ya en el Evangelio, continuamos en una vida de fe. La fe continúa, continuamos creyendo y confiando en dependencia plena del Señor para vivir esa vida cristiana. Y en esa dinámica, nuestra fe también es probada, es fortalecida y es sostenida por el Señor.
A menudo la Biblia compara la vida cristiana, como ya decía, con una carrera donde vamos a encontrar muchas situaciones, muchos obstáculos y necesitamos ejercer nuestra fe para sobrellevar esas circunstancias. Y el autor nos presenta una lista de personajes que estuvieron en esa misma carrera, personas que hicieron cosas gloriosas porque mantuvieron su fe en el Señor y en su voluntad. Y nuestro texto hace referencia a ese tipo de fe, una fe perseverante en la vida cristiana. La palabra fe en nuestro texto, en el original, la palabra pistis, y entre otros significados similares se traduce como creer o confiar. Creer y confiar que lo que se espera sucederá. En primer lugar, lo que se espera, según el contexto, son las promesas plenas del nuevo pacto, cuando el Señor venga por segunda vez. Esas promesas, aunque ya han sido conseguidas por Cristo y ya hemos recibido parte, aún no se han ejecutado en plenitud. Eso solo sucederá cuando Cristo venga por segunda vez. La fe es estar seguro de lo que se espera como una realidad que ya está cumplida para nosotros. Es como si ya lo tuviéramos, como si ya fuera nuestro. Esas promesas aún no se ven, pero son reales y un día serán plenamente visibles, serán palpables. Las cosas que no se pueden ver, hermanos, son reales y estas cosas tienen una importancia incluso mayor. Eso es lo mismo que Pablo dice a los Corintios en 2 Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Debemos peregrinar en este mundo manteniendo la confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido y que lo que ha prometido es sumamente superior. Además, la fe es algo seguro, no es un salto ciego al vacío. Se ampara en la veracidad de la revelación bíblica y es alimentada por esa palabra. Como dice Pablo a los Romanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El testimonio de la palabra es completamente fidedigno. ¿Por qué? Porque Dios es el garante de su palabra y Dios no miente. Entonces es una certeza y es una convicción real. Este tipo de fe debe permanecer en el creyente. Esta fe es fundamental, es la clave para sobrellevar las diversas pruebas, los desafíos de la vida cristiana y es la única manera de avanzar correctamente a la meta. El avance en la vida cristiana, en la madurez, el no conformarse a este mundo y prevalecer sobre nuestro pecado, el no ceder a la tentación, el mantenerse firmes ante los ataques del enemigo, ante la persecución, ejercer nuestros dones, son circunstancias que requieren el poder de Dios. Quienes están en Cristo, pues han sido suplidos de luz y de toda la gracia y bendición para ejercer esa fe. Estamos llamados a ejercer confianza continua en el Señor. Y ese llamado es claramente para los creyentes. En segundo lugar, hay elementos del cumplimiento que ya hemos recibido en parte y que precisamente creemos sin ver, por fe. El perdón de pecados. ¿Usted puede ver eso realmente? No, es invisible, digámoslo así. La reconciliación con el Padre, la seguridad de la salvación, la presencia y poder de Cristo entre nosotros, el gobierno de Cristo, son cosas que estamos creyendo por fe. Todas esas cosas se nos han concedido y son atesoradas en nuestras vidas por fe. Sin embargo, aunque esas cosas son invisibles, son también ciertísimas, son también reales y solo serán plenas al final de los tiempos. Por eso Pablo también dice a los romanos, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestra salvación fue dada en esperanza, o sea que espera un cumplimiento pleno en el futuro. Y aunque en parte ya tenemos algo de ese cumplimiento, aún así, eso es invisible, todavía no es pleno. Si ya se viera plenamente, pues no sería esperanza. Esperamos con fe y paciencia lo que se ha prometido en la salvación. En tercer lugar, el hecho de que la fe sea la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, no significa que podemos pedir todo lo que quisiéramos o lo que se nos antoje y se nos dará, solamente por quererlo. Todo lo que recibimos está bajo ese propósito y marco del reino de Dios. El Señor hace su voluntad y el Señor suple no todas nuestras necesidades, sino nuestras verdaderas necesidades. Nosotros pensamos que necesitamos muchas cosas. Por eso el llamado para el creyente es a conocer más su voluntad para
pedir lo que es más conveniente a su voluntad. Y debemos confiar mirando a Cristo. Lo importante y eficaz no es el tamaño de la fe, sino el objeto de la fe, Cristo. Más adelante, como veíamos ahora en Hebreos 12:2, el autor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vemos que somos llamados a poner toda nuestra confianza en Él y no en nuestra fe. No es fe en la fe, sino fe en el Señor, en el que puede hacer. El poder no está en la fe, sino en Dios, en quien se pone y se derrama la fe. La potencia se encuentra en la gracia de Dios, no en nuestra fe. La fe en sí no podría hacer nada. Es la fe en la palabra, es la fe en sus promesas, la confianza en el que tiene el poder de proveer adecuada y soberanamente según su voluntad. En esa fe y esperanza caminaron los antiguos y alcanzaron testimonio. Y aquí se hace referencia a los antepasados de los hebreos, los creyentes del Antiguo Testamento, que practicaban ese tipo de fe y fueron reconocidos por el Señor. Una fe perseverante, una fe llena de frutos extraordinarios, pero que se nos presenta no como algo contemplativo y lejano, sino, como decía antes, un ejemplo a imitar en el poder de Dios para todos los creyentes. O sea, lo que vamos a escuchar aquí no es algo aislado de nosotros, no es como, ellos fueron los héroes, ellos son los poderosos en la Biblia. No, se nos está llamando a hacer lo mismo. Este pasaje, hay casos excepcionales, ¿cierto? Pero no es diferente a nosotros. Nosotros también podemos tener cosas excepcionales por la fe. No es inalcanzable. ¿Cómo lo sabemos? En el contexto, en el capítulo 10, versículo 38, el autor dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y está citando un texto de Habacuc. También dice en el 39: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces esta es la fe que todos los creyentes están llamados a ejecutar. Y tenemos aquí una lista larga de antepasados, una lista que no es exhaustiva. Y no lo es, no porque no hayan más casos, sino porque el autor dice que le faltaría tiempo para hablar de esos personajes más cosas. Pero los ejemplos que están aquí son suficientes para que podamos estar motivados, animados a perseverar en la carrera de la fe. Entonces, les pido, mis hermanos, que no tomen esto como algo lejano, que no tomen esto como, esos de allá del Antiguo Testamento, ellos sí podían. No, toda la carta nos enseña que tenemos en Cristo algo mucho más pleno y mucho más abundante. Entonces, sí es posible. Esta lista del capítulo 11 es una exhortación realmente para expresar esa misma fe. Y aquí pasamos al primer ejemplo. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El autor, en primer lugar, se incluye con los hebreos y también incluye a todo creyente en la historia al decir: por la fe entendemos. O sea, todos los creyentes tenemos esa certeza y convicción que la creación fue hecha por Dios de la nada y que fue hecha por su palabra, a su voz. Es claro que hay muchas cosas que no comprendemos en plenitud, pero podemos creer que el Dios Todopoderoso lo hizo. Y es interesante que aquí el autor mira hacia el pasado para explicar la fe, ¿no? Que decimos es la certeza de lo que se espera, pero está mirando hacia el pasado para explicarlo. Él nos muestra que todos los creyentes tienen entendimiento de la creación del universo por un acto de fe en base a la palabra. Nadie, ni los personajes del Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, y ninguno de nosotros presenció visiblemente la creación. Nadie estuvo ahí, pero creemos que de la nada, por su poder, Dios dio origen a todo lo que existe. Y no fue hecho de lo que se ve, sino de lo que no se ve. El universo fue hecho por Dios, fue hecho por su palabra, y eso es lo que entendemos que nos revela la palabra. Hoy en día, en cuanto al origen del universo, se proponen muchas teorías, muchas ideas, siendo que las criaturas hacen cosas en base a materiales preexistentes. Se sigue la idea de que Dios debe ser igual, ¿no? Los que no creen se enfocan en sus propios razonamientos y especulan y ahondan en teorías, cosas como el Big Bang o la evolución,
o une al relato de la creación la idea del desarrollo en millones de años, cosas que los llevan a divagar aún más. Pero aún para esto se necesita mucha fe, porque no estuviste ahí. Nadie presenció ese momento. Incluso no podemos tener un escepticismo total. Nosotros tenemos que tener fe para todo en cosas muy simples. Por ejemplo, compramos una pastilla en la droguería. No llevamos nuestro equipo de química para averiguar si los componentes que están ahí son buenos para nosotros. Nosotros estamos confiando en el medicamento, confiando en una farmacéutica. Muchas de las cosas las hacemos de esa manera, por fe, y se necesita fe para esto. Pero esas ideas equivocadas llevan a formular otras cosas y termina más bien en un materialismo sin propósito. Finalmente, no se puede responder a la pregunta del origen de todas las cosas y muchos pueden terminar negando al Dios verdadero en base a esas ideas equivocadas. Pero el Dios invisible, por medio de su palabra y de la nada, creó todo lo que vemos. Él es eterno y es muy diferente a su creación. Para crear sin materiales y algo tan enorme, a esa escala, tan glorioso y sumamente complejo, se necesitan unas capacidades supremamente superiores y diferentes a las nuestras. Todo se explica en la identidad y el poder de Dios. Solo Él es antes que todas las cosas. El Salmo 92 habla sobre esa existencia eterna y suprema antes de la creación. El salmista dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Solo Él es trascendente, omnipotente, omnisciente. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. En Jeremías 51:15 leemos: Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Job, uno de los libros más antiguos, él habla de la grandeza de las obras de Dios y de las limitaciones humanas para entender esto. Job 9, del 8 al 10 dice: Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Verdaderamente, aún hoy, con todos los avances científicos, con todos los telescopios inventados, hay muchas cosas que desconocemos de la creación, pero solo por la fe podemos recibir y entender este hecho real. No hay otra forma. Dios creó todas las cosas de la nada. El Señor habló y todo el universo comenzó a existir. El Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, y Él mandó y existió. Así se dio la creación. Claramente podemos ver que Dios es antes que todas las cosas. Entonces los creyentes reciben con confianza la palabra de Dios, y aunque no entiendan todos los misterios, pueden recibirlos en base a que Dios es Dios, y como tal Él puede hacerlo. De nuevo, esta fe solo puede ser ejecutada por los creyentes, quienes han recibido el testimonio de la palabra y han creído en un Dios personal, en un Dios trascendente, pueden llegar a estas conclusiones. Nosotros no estuvimos ahí, de nuevo, nosotros no conocemos o entendemos a profundidad muchos de esos misterios de la creación de Dios, de su funcionamiento, incluso al día de hoy, pero recibimos un testimonio claro sobre el ser de Dios y su poder, y podemos ahora creerlo por fe. En tercer lugar, hermanos, tenemos tres ejemplos: la fe de Abel, la fe de Enoc y la fe de Noé. Empezamos con Abel. Aquí el autor se refiere a una situación que se dio en el libro de Génesis, capítulo 4, no voy a leer todo, sino voy a leer capítulo 4, versículos 3 al 8. Génesis 4, del 3 al 8. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los frutos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató.
Abel, pues como vemos aquí, era hijo de Adán y Eva era menor que Caín. Caín era labrador de la tierra, Abel pastor de ovejas, y cada uno trajo una ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasó? Dios se agradó más de la ofrenda de Abel y no miró con agrado a Caín y hizo ofrenda. Se agradó solamente de Abel. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue más grata que la de Caín? Pues algunos piensan que fue porque la ofrenda de Abel era un sacrificio animal, un sacrificio de sangre, y que esto estaba relacionado con la expiación, y entonces que esa fue la razón, mientras que la de Caín pues fue simplemente un fruto de la tierra. Y bueno, se argumenta que Caín estaba ofreciendo algo que no iba en la línea de lo que era la expiación. Pero sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento Dios acepta este tipo de ofrecimientos también. Por ejemplo, en la fiesta de la siega y de la cosecha en Éxodo 23:16, donde los primeros frutos eran ofrecidos. Caín hizo esta clase de sacrificio porque sencillamente él era labrador de la tierra, era su trabajo, mientras que Abel era pastor de ovejas. Y el texto no indica que ser pastor de ovejas era más sagrado que ser labrador. Ese no es el punto. Abel no era justo por ofrecer la adoración conforme a la expiación o enfatizando este punto de la redención, sino que fue justificado por medio de la fe. La aceptación de su ofrenda era la aceptación de su persona. El autor de Hebreos dice que la razón por la que el ofrecimiento de Abel fue mejor que el de Caín era la fe, y la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces la ofrenda de Abel fue aceptada porque Abel lo hizo con fe. Su ofrenda fue aceptada porque Abel ya había sido aceptado por la gracia. Y es claro que en el caso de Caín, pues no estaba ese tipo de fe. Su reacción incluso fue enojo y celos. Eso se expresó de inmediato en su rostro. Y aunque pudo haberse resistido al pecado y fue advertido por el mismo Dios para retener esa actitud, para volverse a Dios, para suplicar su misericordia, pero no lo hizo. Finalmente, ¿qué hizo? Asesinó a su hermano. Según vemos en 1 de Juan 3:12, Caín no era creyente, era del maligno y sus frutos lo evidenciaron. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Voy a leerlo, el texto dice, 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Caín carecía de fe y amor. Aparentemente Caín servía a Dios y llevaba sus ofrendas, pero su comportamiento era superficial y religioso. Él no estaba mirando al Señor en agradecimiento, obediencia y dependencia. Bueno, y esto nos muestra que pueden haber muchas personas en el contexto del reino de Dios, de la iglesia, y no ser creyentes, no ser genuinos creyentes, sino estar ahí por otras razones, incluso dando ofrendas, participando en el servicio, participando en la adoración. Miren lo importante que es la adoración en este contexto. En Judas 1:11, Caín es comparado con los falsos maestros de su tiempo que se habían infiltrado entre los creyentes y carecían de verdadera fe, amor y abnegación. Es comparado aquí con estas personas centradas en sí mismas que usan la religión para su propio beneficio. Este era Caín. Caín no escuchó a Dios. Caín no siguió su consejo en humilde dependencia cuando el Señor le previno, sino que él prefirió su propio camino, la envidia, el enojo y el asesinato. El no creyente no querrá tratar con su pecado en dependencia de Dios. Tomará el camino fácil, el camino rápido. En esto él no solo despreció a su hermano, sino que rechazó a Dios. Y aunque Dios le preguntó sobre su hermano, él no corrió al Señor en arrepentimiento, porque esa pregunta es obvia. Dios sabe dónde están las personas. Dios sabía si él lo había asesinado. ¿Por qué Dios le pregunta? Pues era también llamándole al arrepentimiento. Pero ¿cuál fue la respuesta de Caín? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ante el descubrimiento de su pecado y las maldiciones que recibió, no vemos en Caín una actitud de sincero arrepentimiento. Él recibe este castigo de ser errante y extranjero en la tierra, incluso habla de esconderse de la presencia de Dios sin apelar a Dios. Su preocupación y temor es más bien que otro lo asesine, así como él ha asesinado. Entonces, vemos aquí una actitud completamente impía. Y tenemos el caso contrario a Abel. Abel era un creyente, aunque sus padres habían sido echados del paraíso y su hermano expresaba una fe superficial, él se mantenía fiel al Señor. Y en estas historias vemos el mismo patrón. Son personas rodeadas de impíos,
Son personas que están luchando solos con la fe en medio de una sociedad corrupta. El autor dice, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Abel fue reconocido por todos como alguien que actuó con justicia, no por ser víctima de su hermano, sino porque él dio su ofrenda con fe. Y es claro que no solo este evento mostraría su vida como creyente, sino que, como ya vimos en 1 de Juan, todas sus obras caminaban en base a la justicia de Dios. Pero no solo esto, sino que es el mismo Dios quien da ese testimonio de sus ofrendas. Miren cómo a Dios le importa nuestra adoración y servicio. Y no solo en este pasaje, sino que también el Señor Jesucristo habló de la sangre de Abel el justo en Mateo 23:35. Y habiendo muerto, Él habla a través de sus acciones justas. O sea, su ofrecimiento en fe y confianza hablan de Él. Hermanos, la fe se expresa en toda la vida cristiana, en todos los aspectos, hasta los más pequeños. Y aquí tenemos el escenario de las ofrendas, un escenario relacionado con la adoración, donde claramente también está la fe. Nadie puede acercarse a Dios sin fe. Ningún área de nuestra vida se vive sin considerar la fe. Vivimos en constante dependencia, en agradecimiento, en esperanza. Una vida religiosa que aparenta ser verdadera no sirve para nada. El punto está aquí, en el corazón. El mismo Señor enseñó que del corazón sale todo lo malo. En Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y en el versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Un corazón que no ha sido tratado por Dios no puede expresar esa fe sincera y genuina. Caín era responsable de escuchar la voz de Dios y ponerla por práctica. Caín tenía la oferta y provisión para que Dios tratara su corazón y pudiera dar frutos de justicia, pero no lo hizo. Más bien se endureció más. Y el llamado aquí a los hebreos y a nosotros es a atender con confianza los llamados de Dios y creer en su poder y provisión para tratarnos. Hermanos, no subestimemos el pecado. Escuchemos la voz de Dios que hoy constantemente se enseña y atendamos al Señor. Contrario a esto, Abel vivió una vida justa y murió como un mártir, porque fue víctima por agradar a Dios con su fe. Él fue un mártir. Su sangre habla y es un testimonio de su fidelidad. Pero ahora el Señor nos muestra que hay un testimonio mayor. Vaya conmigo a Hebreos 12, versículo 24. Hebreos 12, versículo 24. Dice lo siguiente. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Porque habla aquí de la sangre de Abel comparada con la de Cristo. Está conectando aquí con el martirio de Abel por Caín, con la muerte en martirio de Cristo a manos de sus enemigos, pero con un significado mayor. Cristo sufrió un martirio en nuestro lugar y para perdonar nuestros pecados. La ofrenda de Abel era generosa, pero la de Cristo se desborda en generosidad. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito. Abel murió por su vida justa y fe genuina, y Cristo murió como el autor de esa vida justa y fe genuina. La ofrenda de Abel fue satisfactoria a Dios, pero el sacrificio de Cristo fue eternamente más grande, fue perfecto y cumplió su perfecta justicia. Nadie ha sufrido mayor injusticia que Cristo, y nadie ha satisfecho a Dios más que Cristo. Abel murió y será beneficiario de la vida eterna, pero Cristo murió y resucitó, y por su obra es el dador de esa misma vida eterna. Entonces, el llamado es a mirar a Cristo, a atender a su voluntad en nuestro peregrinaje, a venir a Él con sinceridad, con confianza, agradecidos para servirle, para adorarle, asumiendo que el camino de la fe es un camino estrecho, y que si el Señor le persiguieron, también a los que le seguimos nos perseguirán, enfrentaremos oposición. Como decía, Abel caminó en medio de un contexto familiar, social, opuesto a la fe. A veces estaremos luchando en la soledad y a veces en la persecución, que será desde los más cercanos hasta toda la sociedad, pero el Señor ha vencido y hay un gran galardón para los que esperan en Él.
Ahora el autor nos da un segundo ejemplo de fe, y es Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esto hace referencia a Génesis capítulo 5, los versículos 21 al 24, y voy a leer el versículo 22, que es a lo que específicamente se refiere. Dice: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Enoc pertenecía a la séptima generación de la familia de Adán. Encontramos su nombre aquí en una genealogía donde él es el único que caminó con Dios. Todos los demás eran impíos. Él estaba rodeado, igual que veíamos con Abel, de personas impías. Es muy poco lo que sabemos de este personaje, pero por el Nuevo Testamento también sabemos que fue un profeta y que habló sobre la venida del Señor en juicio. O sea, él estaba predicando a todas las personas de su tiempo sobre la segunda venida de Cristo, en una época tan temprana. Miren lo que dice Judas 1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, este hombre era un predicador en medio de una generación de tinieblas. Todos se oponían, ninguno creía, ninguno caminaba con Dios, pero él caminó con Dios. El autor de Hebreos señala que en su vida tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminar con Dios significa que vivió conforme a la voluntad de Dios. Su vida se caracterizó por su amor y dependencia de Dios. No es que fuera perfecto, desde luego. Él hubo un momento en su vida en que vivió conforme a esa generación de ese tiempo, pero a partir de un momento su vida fue transformada, convertida para el Señor. Y lo particular de Enoc es que no murió. Él no sufrió la muerte, sino por la fe fue llevado a la presencia de Dios. O sea, fue librado de pasar por la muerte. Un privilegio en relación a las demás personas que creen que tienen que experimentar la muerte. Ahora, esto no es algo que tenga que suceder todo el tiempo, ¿no? Es algo particular, es algo especial que el Señor permitió en su soberanía, como lo hizo también con Elías o como Pablo, que por un momento fue llevado a la gloria, aunque es diferente con Pablo. Enoc fue llevado a disfrutar de las glorias de la riqueza del Señor. Y así todos los que caminan anhelando y esperando al Señor Jesucristo y su venida en juicio, recibiremos gloriosas bendiciones y seremos llevados un día para siempre con Él en el día final, cuando Él venga, ¿no? O bueno, si partimos antes, iremos directamente a la presencia de Dios. No sabemos más sobre Enoc. El punto importante de él es la fe. Es la fe. Él tenía una relación plena con el Señor. Podemos imaginar esa relación, ¿no? No solamente era alguien que pensaba en el devocional diario, sino era alguien que caminaba con Dios. O sea, él percibía la presencia de Dios constante con él, como una percepción real de lo que no veía. El punto importante es la fe. Y el versículo 6 lo dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los personajes que describe el autor aquí agradaron a Dios porque se acercaron a Él con esa fe. Ahora, ¿cómo se expresa ese acercamiento a Él? Creyeron en su existencia real, creyeron en su gran benevolencia. Eso implica que se acercaron considerándole como un ser personal, como quien nos escucha, nos atiende perfectamente y de quien dependemos. ¿Se acerca usted así al Señor? ¿Lo ve como un ser trascendente, pero no inmanente, o sea, lejano, que no se relaciona con su creación, como un viejito sentado en un lugar, en un trono lejísimos, que no tiene nada que ver y no sabe qué pasa en la tierra? ¿O usted ve al Señor como alguien completamente presente en su creación y que se relaciona con su pueblo y que bendice a su pueblo y que quiere que nos acerquemos a Él? Se acercaron con confianza, llevando todos sus asuntos a Dios y descansando en su poder y su voluntad, y se acercaron viviendo para Él, porque la fe produce obras de justicia,
La fe sin obras está muerta. Además, ellos se acercaron creyendo que Dios galardona a los que le buscan. Y el punto aquí es radical. Otro tipo de vida sin fe, sin este tipo de fe, no es aceptable. Porque no agrada a Dios. Por medio de esa fe, esas personas recibieron salvación, provisión para avanzar, bendiciones innumerables y un glorioso reconocimiento. Pero las recompensas no son dadas como un pago, sino como bendiciones otorgadas a su pueblo por su misma gracia. Los que buscan a Dios con ese entendimiento reciben grandes bendiciones y siempre son mejores de lo que nosotros nos imaginamos. Y eso debe animarnos a acercarnos al Señor en oración, a escucharle en su palabra, a depender más y más de su poder. Ahora pasamos al ejemplo de Noé, es el último ejemplo. Por la fe de Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió en un momento histórico similar a los otros dos personajes, donde la maldad había llegado a su colmo, a tal punto que Dios determinó raer de la tierra a todo ser. El Señor había determinado hacer esto por medio de un diluvio universal. Eso está registrado en Génesis 6, del 5 al 7. En el Evangelio de Lucas vemos el pensamiento terrenal de esas personas. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. El pensamiento de esas personas básicamente se centraba en vivir para sí mismos y para esta tierra. No tenía una perspectiva de la vida eterna, el aquí y el ahora. En este mundo de incredulidad, Noé actuó con fe. Noé recibió las advertencias de Dios sobre un terrible juicio que aún no se veía. No se veía, porque este diluvio se daría en 120 años. Después fue lo que duró construyéndose el arca, 120 años. Eso está registrado en Génesis 6, del 1 al 7. Porque no había indicios de un diluvio y más un diluvio universal. Parece que era un desierto, no estaba sobre agua. Y preparó el arca en el que se salvaría su familia y los animales escogidos por Dios. Debía creer que habría diluvio, debía creer que podría construir un arca con semejante capacidad y dimensiones. Debía creer que Dios iba a traer a los animales de una manera que no entendemos para subir al arca. Seguramente él tuvo que enfrentar las críticas, las burlas de quienes no creían en el Señor. Aparte de su familia, él no tuvo el apoyo de nadie más para construir el arca. El apóstol Pedro dice que él fue un pregonero de justicia, segunda de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El Espíritu de Cristo en Noé predicó a las personas de ese tiempo. El arca fue un testimonio claro del juicio que se aproximaba y la necesidad que tenían. Pero Noé les habló de Cristo, les habló de sus sufrimientos de esas personas durante 120 años, a la vez que construía el arca. Esas personas fueron llamadas al arrepentimiento, pero esas personas no creyeron. De todo el mundo de ese entonces, solo Noé y su familia fueron preservados y librados del juicio. Y todo esto sin que desde el principio hubiera el menor indicio, sino solo el llamado de Dios. Noé creyó y fue un instrumento muy importante en uno de los juicios más grandes que hay en el Antiguo Testamento. Su fe contrasta con todo el mundo incrédulo y es un testimonio que condenó a ese mundo incrédulo. Esto es importante. El hecho de que alguien obedeciera las órdenes de Dios, que siguiera las instrucciones de construcción y que predicara a Cristo en medio de la oposición y la adversidad, es un testimonio en fe que deja al mundo de este tiempo bajo sentencia. Hubo suficiente testimonio y tiempo y ellos no se arrepintieron. Esto es un argumento para el día del juicio. Y el autor nos muestra que Noé fue justificado por la fe, no por construir el arca, no por ser fiel, sino que dice, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, al igual que Abel, Enoc, era un creyente.
En Génesis 6:8 leemos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Más adelante, Génesis 6 del 8 al 9, él es descrito como justo y como alguien que caminó con Dios, igual que Enoc, caminó con Dios. No era alguien que caminaba en comunión, fe con Dios. En el capítulo 7, versículo 1, vemos que en toda esa generación, solo él era justo. Noé, al igual que Abel, Enoc y más adelante Abraham, fueron justificados gratuitamente mediante la fe. Y esa fe fue una fe viva, una fe que le llevó a la obediencia, a la perseverancia y a la esperanza en el Señor. Todo eso es también un tipo de juicio que vendrá sobre la tierra. Hoy en día también se anuncia el mensaje de salvación en una generación que es corrupta. La iglesia con Cristo como Señor representa esa arca. Hoy se construye el arca como una casa segura donde hay salvación y vida eterna. Y esa salvación se recibe por la fe y se vive por la fe, igual que en el tiempo de Noé. Hoy en día también hay opositores, también hay burlas, también hay un tiempo limitado para venir al arrepentimiento y hay un terrible juicio para los que no creen. Y hoy también somos desafiados para perseverar pacientemente, para seguir sobreedificando la iglesia de Dios. Y esto solo puede ser por fe. No hay otra manera. Entonces, hermanos, no olvidemos que como todas estas personas, nosotros estamos corriendo esa carrera de la fe. Esto no es un ejemplo inimitable, ¿no? Esto es los héroes de la fe y nosotros somos otra categoría de cristianos. No nos exija tanto. No, esta es la fe de los creyentes. Esta es la fe de los creyentes. Se nos está mostrando los que corrieron y se nos está llamando a correr. Nos toca a nosotros. Somos los que seguimos. Somos los que estamos militando aquí. Nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzan hacia la promesa. Y en esa misma perseverancia, nosotros seremos preservados. No hagamos oídos sordos a sus llamados. Los creyentes reciben con confianza las palabras de Dios y aunque no entiendan todos los misterios, pueden recibirlos en base a que Dios es Dios y como tal puede hacerlo. También hay una revelación clara de la voluntad de Dios que estamos llamados a atesorar y hay provisión abundante en Cristo para fortalecer nuestra fe en la carrera. Por eso estamos llamados a examinarnos unos a otros, a ver los ejemplos del pasado. No olvidemos el ejemplo de Israel en el desierto. Es lo que dice Hebreos 4:2, esto ya lo vimos, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué pasó con el pueblo? Con la mayoría que salieron de Egipto quedaron tendidos en el desierto. Y fue un juicio de Dios. Nadie puede acercarse a Dios sin fe. Una vida religiosa que aparenta ser verdadera no sirve para nada. La palabra en todo esto nos llama a examinar la genuinidad de nuestra fe, a fortalecerla en su palabra y a vivirla en cada momento. Es claro que enfrentaremos oposición y obstáculos, pero estamos llamados a atender con confianza esos llamados de Dios, a vivir en justicia y santidad y creer en su poder y provisión para transformarnos. El Señor nos escucha, nos entiende perfectamente y nos bendice. Por medio de esa fe, esas personas recibieron salvación, provisión para avanzar, bendiciones innumerables y gloriosos reconocimientos. Y esas bendiciones son mejores de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hermanos, apreciemos todo lo que el Señor nos ha dado hoy, como los hebreos. Recuerden que ellos estaban mirando atrás, estaban mirando a un lado. Veían más grandes las otras religiones, o la religión judía, perdón, en su caso. No nos dejemos llevar por el desánimo. No nos dejemos cautivar de nuestro corazón, porque queremos ver todo y palparlo y sentirlo para seguirlo. Todo lo que escuchamos en este mundo es superfluo, no tiene un propósito, pero la palabra de Dios nos muestra algo mucho mayor. Seamos fieles al Señor porque Él cumplirá todo lo que ha prometido. Eso tiene que animarnos, tiene que acercarnos al Señor en oración para escucharle en su palabra, para depender más y más de su poder. Estos pasajes sencillamente nos llevan a poner la mira en Cristo y su provisión.
porque no hay otra manera. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. El Señor les bendiga, hermanos.